Aquí con nosotros, lo saludamos. Buenas noches, José Gliski, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien, José. Bueno, hacía tiempo que lo queríamos invitar. En realidad, varias veces porque es alguien que creo lee bien la política, es interesante de escuchar, ¿no? Pero ahora en el rol de candidato. Vamos a charlar un poquito de la política de Chubut, de todo lo que ha dejado el resultado electoral. Pero, lógicamente, su visita aquí, José, tiene que ver con esta precandidatura, una campaña complicada, digo, porque pegada con la provincial. Yo que me imagino lo que se deben encontrar, la gente debe estar un poco mareada también, ¿no? Mira, me parece que son dos temas distintos. En primer lugar, que digamos, la superposición de las campañas provinciales y el comienzo de la nacional no nos ha permitido a quienes vamos en las elecciones nacionales desarrollar una campaña más o menos normal. No es la primera vez que Chubut desdobla elecciones, pero sí es la primera vez que las elecciones se dan con tan poca distancia entre una y otra. Por lo tanto, creo que se cumplió el objetivo de provincializar la elección para la elección de gobernador. La agenda fue estrictamente provincial, no entraron los temas nacionales. Y bueno, esa fue la decisión que se tomó y creo que sirvió en ese sentido. Luego, ya más en el análisis del electoral, creo que hicimos una muy buena elección, que la perdimos por detalles, que podríamos haberla ganado, pero en la política, como en el deporte, como en tantas cosas, a veces se gana y a veces se pierde. Y no siempre que se pierde las cosas se hicieron mal, es decir, puede pasar. De aquí al próximo domingo, bueno, nos tocó la responsabilidad de acomodar un poco el carro, darle continuidad a la estructura formal de fiscalización, apurarnos un poco con el tema de la visibilidad de los candidatos, la cartelería, la impresión de boletas, en fin. Toda esa logística se hizo 2 veces en 2 semanas y eso lleva a una complicación, o sea, no permite del todo poder comunicar quizás con más tiempo, con más tranquilidad, las cosas que tenemos para decirle a la ciudadanía. Y respecto de si hay confusión o no en la ciudadanía, yo te diría que, por lo menos en la experiencia de estos días, apenas 10 días, donde fuimos a repartir las boletas, estuve en casi toda la provincia, me centré en las ciudades más populosas, la gente sabe que se vota presidente el 13 de agosto. La penetración de los medios nacionales en las casas de los que habitamos las provincias del interior es muy importante. Entonces, la realidad es que hay información y además los candidatos son conocidos, ¿no? La ciudadanía conoce a Sergio Massa, conoce a Patricia Bullrich, no son... Esa era una pregunta que te voy a adelantar esa pregunta entonces, José. ¿Cuánto incide la boleta presidencial? Es la que arrastra, es la que más vale, más allá de los candidatos a diputados, no por menospreciar, pero digo, es lógico que se juega la elección presidencial, es decir, el que tiene un buen candidato a presidente tiene más chance que el que no lo tiene. Sí, pero hay dos cosas, ¿no? Hay una que son los nombres propios, y creo que pesan, por supuesto, en la decisión que tomamos los ciudadanos cuando nos enfrentamos. El único momento que somos todos iguales que es cuando votamos. Es decir, las características personales tienen mucho que ver con la elección de la gente, pero también el sistema de ideas que representamos. Me parece que a diferencia de lo que pasó en 2015, cuando Macri nos proponía la revolución de la alegría y nos vendía actos políticos con globos amarillos, hoy estamos diciéndonos las cosas que realmente pensamos, tanto quienes integramos Unión por la Patria, es decir, el frente que tiene eje en el peronismo, como Juntos por el Cambio, esa propuesta más liberal de derecha, que ahora dice lo que va a hacer, no dice que va a ser la revolución de la alegría, dice que va a hacer todo lo que quisieron hacer en 2015, pero más rápido. Nosotros estamos en otra propuesta, digo, independiente. Acá no se trata de que José Gliski. Yo soy un candidato a diputado nacional de Unión por la Patria. Podría haber sido yo, como podrían haber sido otros u otras compañeras. Bueno, pero fuiste elegido. A ver, acá quiero meter un poquito de pimienta y darte la oportunidad de contestar porque han estado Petrakowski y Alcalá hablando. Sí. Y ellos lo que dicen es, bueno, acá hay una boleta, viene el dedazo, viene de Buenos Aires, la boleta de Gliski, es la boleta del sistema, de la cúpula, nosotros somos la boleta de la gente, ¿no? Bueno, hay que decirle también, contarle a la audiencia que es funcionario nacional, es decir, para yo fui ministro de Seguridad de la provincia de Chubut, hemos hecho algunas cosas que han quedado en la memoria de la gente para muy bien, probablemente hayamos hecho otras cosas que no les gustaron tanto, pero es el propio Nacho Torres el que dice vamos a restituir las cuadrículas en la policía de la provincia del Chubut, eso lo armamos nosotros. El Consejo de Bienestar Policial de la provincia del Chubut fue impuesto por la gestión en la que yo encabecé el Ministerio de Seguridad y sigue vigente y es la herramienta, la única policía de la Argentina que tiene paritaria de la provincia del Chubut y es un orgullo y es un ejemplo. El Consejo de Bienestar que se instaló en esa época. Sí, ¿no? Lo instalamos nosotros porque a mí me tocó asumir la responsabilidad de ser ministro de Seguridad, quizás en el momento donde la inseguridad en la provincia y particularmente en Comodoro Rivadavia, no sé si recuerdan, con récord de homicidios a nivel nacional. Terrible. Bueno, a mí me tocó asumir en esa situación y con la policía cuartelada.
Había paro policial el día que yo juré como subsecretario de Seguridad y a los pocos días secretario de Seguridad. Hago una vida en la provincia, estuve en el sector privado, digo, nada, hay una mínima trayectoria. Me está diciendo con esto como respuesta que te lo ganaste, José. O sea, no es que venís al dedazo, sos un invento de una mesa de Buenos Aires. Consenso. Primero que hay un acuerdo, yo pertenezco al peronismo. Y el peronismo es un partido nacional. Por supuesto que tiene su capítulo provincial, ¿no? Cada provincia también tiene sus singularidades y el peronismo, pero eso representa un sistema de valores, de ideas, que es común en todo, a lo ancho y a lo largo de la Argentina. Nosotros venimos de una tradición nacional, popular, democrática, tenemos sensibilidad sobre algunos temas, no creemos que el mercado asigne de manera equitativa los recursos que hay para repartir. Y la verdad que eso es lo que estamos en discusión. Hoy lo planteaba también en una radio respecto de la ley de alquileres, en un cruce que tuve con Ana Clara Romero, que me gustaría profundizar, porque la verdad que yo tengo ganas de debatir ideas con los candidatos de los otros espacios, pero no solamente con los candidatos, sino también con los representantes que tiene. Yo no tengo problema en debatir. La pregunta con mía cualquiera. apuntaba porque, sinceramente, primero en esta estás compitiendo contra los candidatos del mismo espacio, más allá de que como discurso, en realidad el rival está enfrente. Sí, a mí me llama la atención que los argumentos que utilizan quienes compiten en nuestro espacio político son los mismos que utilizan nuestros adversarios reales de la política. Entonces, esa sinergia que se da sorpresivamente entre los candidatos de la oposición y los candidatos nuestros, bueno, te llama la atención. El 14 nos vemos todos juntos, nosotros tenemos que sumar, tenemos una interna muy competitiva a nivel presidente. Sí. Yo creo que es muy bueno que Grabois... ¿Vas en las dos boletas? Sí, vamos en las dos boletas. Va a ser toda la lista. Bueno, pero pasa en casi toda la Argentina eso. ¿Y es una ventaja para vos, José, eso? Porque la bronca que tiraban el resto dice, bueno, la verdad que nos dejaron con boleta corta. Vos decís, bueno, son acuerdos nacionales. ¿Qué relación tienen con el peronismo local, a nivel nacional, las otras dos alternativas? Lorena Alcalá forma parte del dispositivo de Adrián Maderna, que no estuvo con nosotros en la elección provincial, todo lo contrario. Hubo un momento de apoyo explícito, tanto... Pero, la verdad me parece que está medio peleada con el sector y es más el arrecheísmo, ese sector del peronismo que veo. Pongámoslo en los nombres que quiera. Digo, yo no tengo está claro problema, que no hay un diálogo a nivel nacional. Y es legítimo que cualquier persona que tenga... Las reglas son las PASO. Y si vos cumplís con lo que establece las PASO para poder competir, estás en todo tu derecho. La pregunta es si esa competencia favorece o no favorece a nuestro espacio político en su conjunto. ¿Sabés con qué están chicaneando ahí? Y ya me paso a lo otro, porque también quiero desarrollar todos los otros temas, pero quería agotar este capítulo. Sí. Con el tema de la cámpora. Que dicen el dedazo es, hay un acuerdo, el masismo, el camporismo, te adjudican como que te pone la cámpora y dice, la gente no quiere saber nada con la cámpora. Yo soy kirchnerista. Ajá. Nunca pertenecí a la cámpora. Quien me adjudica el mote de camporista no sabe lo que es la organización La Cámpora, a la que yo respeto mucho. Tenés buena relación. Porque pero es una organización política como las que no hubo en la democracia argentina. Yo la comparo mucho con la Coordinadora Radical. Es decir, había una organización política que asumía con jóvenes responsabilidad de gestión. Claro. Fueron pasando los años, esos jóvenes dejan de ser tan jóvenes y constituyen la conducción de un espacio político. En el caso de la Cámpora también, pero la Cámpora tiene responsables territoriales. O sea, ¿estás o no estás? No ¿sos o no sos? Digamos, eso no formo parte de esa organización política. Los respeto y mucho, como respeto a los compañeros del Frente Renovador. Hoy estuvimos con Sandilo en la capital, en Rawson, como respeto a quienes integran el Partido para la Victoria, a los partidos más asociados a lo sindical, como es el caso del Partido de Camioneros, el CET. Digo, cada uno elige su organización política de pertenencia, pero estamos todos en el paraguas del peronismo. Pero con el albertismo también está bien, digamos. Porque yo llegué por el albertismo al gobierno. Esa es la realidad. Mi pregunta es, en el acuerdo nacional... El albertismo, digo, es una... Sí, el gobierno. Bueno, usted lleva muy bien con Aníbal Fernández. Me llevo bárbaro con Aníbal Fernández, tengo excelente relación con... Y nosotros hemos decidido trabajar para la unidad. Entonces, en el mientras que nosotros hacemos esfuerzos para trabajar por la unidad, parece que haber otros que son instrumentos quizás de otros sectores políticos adentro de nuestra Bueno, estaba bueno explicar todo esto porque no te tuvimos hasta acá, desde que se oficializó la candidatura. Entonces, llegás por el kirchnerismo porque estaba claro que Massa tenía como candidato a Arcioni y te terminás imponiendo sobre el nombre de Arcioni a diputado nacional, en ese cierre de lista. Bueno, tiene que ver con las conveniencias del conjunto. Es decir, hubo muchos renunciamientos en el transcurso de este último tiempo para definir las candidaturas. Y probablemente mi candidatura tenga que ver con mi trayectoria, con lo que hice como jefe de la PCA en los últimos años. Me tocaron temas muy, muy álgidos. Tuvimos la tapa de los diarios nacionales
durante muchos meses. Resolvimos muy bien un tema que es muy difícil de comprender, como fue la llegada de un avión venezolano con tripulación iraní, sospechada de pertenecer a organizaciones terroristas, y nos atacaron por diestra y siniestra, derecha e izquierda, y lo resolvimos bien. ¿Tuvieron participación en la investigación del atentado a la vicepresidenta también? Sí, casi toda la investigación del atentado terrorista contra Cristina Fernández de Kirchner la llevó adelante la PCA, de manera muy profesional. Y ahí hubo algunos otros Y en la asuntos. pandemia también no tuvieron un Bueno, rol el tema importantísimo, de los repatriados, un montón. O sea, la verdad que vivimos te diría, desde aquel momento, desde el día 20 de marzo del año 2020 hasta la fecha, para mí fue una experiencia de un aprendizaje total, total. Pero no se trata de José Glinsky. Si yo puedo representar qué es lo que anhelo, qué es lo que espero, qué es lo que estimo, mínimamente lo que siente, lo que piensa, lo que imagina gran parte de la sociedad argentina, que siente afinidad con el peronismo, eso es suficiente. Eso es suficiente. De mi parte van a encontrar compromiso, laburo. La gente que está más o menos informada me conoce, sabe cómo trabajo. Cuando me tocó perder en política me fui al sector privado, conduje medios de comunicación, hice aire mucho tiempo. Cuando hablé de tu virtud de como analista es porque has hecho micrófono y bien. Sí, me gusta, soy politólogo. Pero bueno, hoy estoy en otro rol, a veces. Pero yo no quiero quitarle el análisis político, porque sería muy hipócrita de mi parte. Hoy veníamos en la camioneta desde Comodoro y le decía al equipo, ¿no? Me parece que lo importante es ser genuino, es explicar las cosas como uno las piensa, como uno las siente. Y cuando tenés esta responsabilidad de encabezar una lista de diputados, no se trata de hablar de José Glinsky, se trata de hablar de lo que representa Unión por la Patria, de lo que significa ser legislador por una provincia, legislador de toda la Argentina. Porque cuando uno es electo diputado, por supuesto que tiene que defender los intereses de su pago chico, ¿no? de su casa, de su patria, vos sos diputado de todos los argentinos. Porque cuando levantás o bajás una mano, lo haces para favorecer o no al conjunto. Pero está claro que en el discurso a los votantes, futuros votantes chubutenses, es cómo ir a defender los intereses de la provincia del Chubut, más ya que el Senado, esto es difícil de explicarlo, el Senado tiene también un rol. ¿Y no deberían ser convergentes muchos de esos intereses entre la Nación y la provincia del Chubut? Debería. ¿No deberían ser convergentes los temas que vienen para la Argentina, que están directamente ligados con una tradición de esta provincia? Nosotros vamos a discutir el futuro de la Argentina, vamos a discutir la energía que va a producir, la energía y los alimentos que produce este país. Los próximos años de la Argentina parecieran ser buenos. Yo tengo mucha expectativa de que sí lo sean, y en la intimidad lo creo fehacientemente, porque lo de Vaca Muerta es una novedad muy positiva para nuestro país, porque al final, después de idas y vueltas del gobierno anterior y de nuestro propio gobierno, pudimos concretar el gasoducto Néstor Kirchner, porque vamos a estar en condiciones de producir GNL, porque vamos a estar en condiciones, y Chubut lidera la mesa del hidrógeno en la Argentina, porque Chubut tiene los parques eólicos más eficientes del mundo y tiene además la experiencia de su gente chubutense, que están produciendo hidrógeno hace muchísimo tiempo. Hablaste de Vaca Muerta y vi unas declaraciones, ahora llegó una reunión de Rival, ahora en esta y en general probablemente, habrá que ver, Loma Ávila, Sí. reunido con Ana Clara Romero, hablando de que la agenda pasa por defender los intereses de las cuencas maduras como la cuenta de la zona del Golfo San Jorge. Ir al Congreso a defender ante el interés que está puesto en estas cuencas como Vaca ¿Qué es Muerta. la defensa? Estamos de acuerdo. Ahí vamos a estar de acuerdo todos los sectores políticos. Y leemos más fino. ¿Qué es defender la cuenca? ¿Defender los puestos de trabajo? Porque durante el gobierno de Macri debe haber sido el récord de pérdida de trabajo en los últimos años por parte del sector petrolero. Es la boleta de Juntos por el Cambio la que echó 4.000 trabajadores petroleros entre el 2015 y el 2019. Entonces, ¿vamos a defender la cuenca? La vamos a defender todos juntos, independientemente de qué sector político pertenezcamos. Pero leemos fino, ¿qué quiere decir defender la cuenca? Entregar a los trabajadores, conseguir inversiones, entender cuál es el rol de la cuenca madura en un contexto donde lo que brilla es Vaca Muerta, utilizar los recursos que todavía nos quedan para diversificar la matriz productiva, porque la cuenca sigue generando. Es defender puestos de trabajo, bueno, pongámosle nombre y apellido. Y como te dije recién, con todo gusto, lo charlamos, lo debatimos públicamente con el gobernador electo Nacho Torres, con Ana Clara Romero, que es diputada nacional por ese espacio político, con el propio Jorge Loma Ávila, que además conduce Petrominera. Ahora, en el gobierno de la provincia, ¿no?
Digo, Sí, sí, es funcionario, está claro, sigue siendo. o sea, no él, sino un hombre del sindicato. Que está todo bien. Ahí es donde digo, hay que diferenciar la chicana superficial del tiempo electoral de los temas de fondo. Queremos discutir los temas de fondo, bienvenido sea, lo merece la ciudadanía de Chubut. José, bueno, sos optimista del futuro, pero te quiero preguntar, porque la campaña se hace en el hoy, y es difícil ser oficialismo hoy en esta campaña, es decir, ir en una boleta de masa, el ministro de Economía, en un país con la economía como todos sabemos que está, que imagino, uno lo escucha en la calle, la gente te dice, no me alcanza, la inflación me come, bueno, ¿cómo ir a hacer campaña para decir, bueno, pero seguimos votando porque nosotros tenemos la solución para esto? Mirá, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho que tiene que ver con qué haces cuando tenés dificultades en materia económica. La Argentina puede contar su historia de crisis económica en crisis económica. Independientemente de los gobiernos que haya habido, la economía, la macroeconomía, la inflación, la falta de dólares, es un tema que nos acompaña desde hace mucho tiempo. Cristina señala que ese problema tiene origen en la economía bimonetaria. Yo no soy un experto en economía, pero sí soy un hombre del peronismo que sabe qué cosas hace el peronismo ante determinadas circunstancias. Cuando alguien quiere achicar el gasto público, ¿sí? Porque dice que eso genera inflación, porque ese déficit lo tenés que cubrir con emisión monetaria, y haya quizás allí alguna explicación correcta, lo cierto es que nosotros fuimos a votar una moratoria para que, sobre todo las mujeres, que no hicieron sus aportes jubilatorios, que no lo pudieron completar, porque muchas trabajaron en negro, porque muchas trabajaron en sus propios hogares, porque muchas trabajaron en otros hogares y no les fue reconocido ese tiempo de trabajo ante el fisco, fuimos a votar la moratoria para que esas mujeres que trabajaron durante toda su vida puedan tener una jubilación. ¿Qué hizo la oposición? No dio quórum. Bueno, ahí tenés un ejemplo. Lo mismo que dije hoy de la ley de alquileres. Que no se ofendan porque no es personal. Que no se ofendan a Clara, no es personal. Es una cuestión de concepto. ¿Cuál es el concepto? Vos tenés la ley de alquileres. La que se impuso no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Por muchos motivos. No garantiza el acceso al alquiler, los dueños no pueden aumentar los alquileres como corresponde, la injerencia de la dolarización de los sistemas de plataformas para turistas, Airbnb, que dolarizan los alquileres, suben los precios y dolarizan. Hay un montón de cosas para hacer. Cuando yo hablé con la Clara me dice, no, nosotros tenemos un dictamen de minoría que pretende que sea un acuerdo entre privados. Y nosotros pensamos que el Estado tiene que intervenir. Quizás no, más allá de la discusión del Estado corriéndose o el Estado interviniendo. Absolutamente. Sigue siendo la discusión. Pero es la discusión de la Argentina. Es la discusión de la Argentina. Hay temas, a ver, es lo mismo que la de... Lo escuché a Macri hace unos días, pidiendo al FMI que colabore, que como que no se haga el sota, porque el FMI propuso el cepo en su gobierno. Y el FMI vino a la Argentina en su gobierno. Entonces, hay ciertas cosas, no nos podemos hacer los giles. Todos nos tenemos que hacer cargo de las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Vos me decís, ¿cómo se hace campaña? Haciéndonos cargo de las cosas que no nos salieron bien también. Ahora, ¿cómo encarás los problemas? Claro. Vos pertenecés a esta familia de ideas. De la solución está de tu lado y no de la oposición que tiene el discurso más fácil. En primer lugar, en la provincia del Chubut, primero, convocando a aquellos que sienten el peronismo de alguna manera. Aquellos que lo en un tema ahí, José, porque me hablaste de la provincia del Chubut. Justamente ese mensaje en la campaña se acaba de votar hace 10 días. Y esa era la pregunta de manual que tenía para hacerte. Es decir, es imposible comparar, no analizar esa elección y la del domingo. Esperemos a octubre. Tenemos una instancia, eso es un partido distinto. Vos jugás un campeonato de fútbol. Che, jugaste mal el primer partido, perdiste 2-1 con Arabia Saudita y saliste campeón del mundo. Bueno, no es más ni menos que eso. Si nosotros tenemos tiempo para poder seguir explicando, incluso para mejorar nuestra performance a nivel gubernamental, a nivel nacional, y si cada uno de los que tenemos la oportunidad de ir en una boleta podemos explicar lo que pensamos, y eso es genuino, la gente lo entiende, nos cree, bueno, uno cuando dice la verdad, y esa verdad incluye un mínimo de autocrítica, me parece que ahí damos un paso hacia adelante. Entonces, ¿por qué yo te digo lo del peronismo en particular? Porque yo creo que hay peronistas que no se sintieron convocados todavía, aquí en la provincia del Chubut, que no se sintieron. No se trata acá de nombres propios. Me parece que hubo mucha discusión de nombre propio y poca discusión de fondo, de ideología, de lo que pensamos. Yo le decía ayer... ¿Quién convoca en el peronismo? ¿Quién es? ¿Cristina no te parece que convoque? No, pero hablábamos de Chubut. Bueno, tenemos que tratar de entender que quizá ninguno tiene la estatura suficiente como para conducir. Yo creo que Juan Pablo hizo mucho. Hizo una gestión, Juan Pablo Luqui hizo una gestión
formidable en Comodoro, probablemente la mejor desde el 83 a la fecha, que son las que yo, aunque no me acuerdo de todas, no me acuerdo de la de Morejón, un poquito, algunas cosas sí, por familia politizada se hablaba de todo. Creo que la gestión de Juan Pablo fue la mejor y que hizo una campaña intentando transmitir un mensaje. El resultado no fue el que esperábamos, bueno, seguramente eso abrirá algunas discusiones de aquí hacia adelante. No tenemos tiempo para eso en la provincia del Chubut. Bueno, nosotros somos peronistas y creemos en determinados liderazgos. Creemos en el liderazgo de Cristina, creemos en el liderazgo de Sergio Massa, que para mí viene a transformar el peronismo. Creo que viene, si Sergio es presidente, además que creo que es la persona, por lejos, más capacitada de toda la oferta electoral. El más preparado, el que más tiempo se preparó para asumir este desafío, el que tiene más coraje de todos, no que grita y hace marketing como Bullrich, sino que tiene coraje de verdad, el que se anima a decirle a la gente las cosas que pasan, como que le operaron en el FMI para que no lo ayuden, al que se le ocurre ir a buscar a Qatar para pagar un vencimiento, el que paga con yuanes, el que negocia con China y con Estados Unidos al mismo tiempo, el que no se confunde. Vos sabés que yo te entiendo todas estas explicaciones, pero vos sabés que la gente que está escuchando dice, sí, pero a mí a fin de mes no me alcanza. Pero tiene razón, pero tiene razón. Tiene razón. Ahora decís, ¿cómo vas a resolver esto? Bueno, con firmeza política, con legitimidad electoral, te tiene que ir bien en las elecciones para que con todos los que vos tenés que hablar mínimamente crean que vos sos parte de lo que viene. Insisto, ante una situación que es igual de difícil para cualquier persona que asuma la responsabilidad en la presidencia, creo que hay un conjunto de ideas, de valores, que son mucho más grandes que las personas, que van a decir, ante una dificultad vos siempre vas a estar del lado de los trabajadores, del lado de la educación pública, del lado de la salud pública, que si en algún conflicto, que tenemos que empezar a entender también cuáles son las dificultades de los pequeños y medianos empresarios, que lo tienen un montón, que tenemos que trabajar, que nosotros no cerramos fábricas. Hay cosas que suceden. La inflación es el problema más grande y el que padece la gente, y hay un segundo problema adicional que uno ve, no tanto aquí, quizás, bueno, quizás en la zona de Trelew un poco más. Bueno, pero ahí está. La inseguridad es el segundo tema. Quiero darte esa oportunidad para hablarle. Somos un canal que estamos saliendo al aire desde Trelew, tenemos la mayor cantidad de abonados en el Valle, por más que salimos en toda la provincia, pero sí, esta es una ciudad que vino siendo muy adversa al peronismo. En las últimas votaciones, Nacho Torres es de acá, viene ganando muy bien, tiene un intendente electo. Lo mismo pasa en Rawson, en Gaiman, en Madrid está más repartido, pero está claro que no es una zona fácil para tu espacio político, por lo menos no en las últimas elecciones. En las últimas dos. En las últimas. Dos. ¿Cuál es el mensaje para ese vecino de Trelew que está tan descontento? Bueno, ya eligieron gobernador y ya eligieron intendente. El intendente se eligió en un contexto absolutamente extraño porque fue una decisión incluso en contra de sus propios... A menos que haya querido hacer daño al peronismo, el adelantamiento de la elección de Trelew, la municipal, si no fue en favor de Juntos por el Cambio, Maderna se equivocó y mucho, porque le fue muy mal. ¿Y qué sospecha? ¿Que en realidad Maderna trabajó? No lo sé, me parece que a veces se equivocó en la lectura. Hay error, exacto, hay error de lectura. Yo creo que sí, él dijo, dividimos, con el Estado nosotros bancamos una candidata que puede sacar más votos que el resto. Es el análisis que yo hablo con todo el mundo, no hablo solamente con la gente de mi espacio político. Y el peronismo fue dividido en 1000 pedazos. La atomización del peronismo es una atomización que se da a nivel local. No se da en el resto de la provincia, ni se da en el resto de las ciudades. Incluso, mira, vengo de Esquel, donde hubo una interna muy disputada, muy disputada. El mismo día que terminó la interna, todos los dirigentes del peronismo se pusieron de acuerdo y casi ganó una elección que parecía imposible hace 3 meses. Juan Peralta le hizo una elección excelente a Taceta, que fue el ganador en la ciudad de Esquel. Y tuvimos una reunión con todos los peronistas y le hablamos de los temas generales. Los peronistas sentimos la Argentina. No tenemos solamente, además tenemos la patria chica, pero tenemos interés nacional, está por sobre todas las cosas. La soberanía política para nosotros es un valor. Creo que además no casualmente estaba pensando, cuando te escuchaba José, que en tu lista, vos encabezazos de Comodoro, después está obviamente Arcero Neve, y después la vamos a repasar la lista, que es de Dolabón, pero las dos que compiten son encabezadas por gente de acá de Trelew. ¿No? Es decir, hablabas de esta atomización que se da acá en la ciudad, en el peronismo. Sí, es que es así. Ojalá nosotros pudiéramos reconstruir el peronismo de la ciudad de Trelew, ganando, perdiendo, pero reconstruirlo para tener una identidad concreta. Esto de alguna manera se fue degradando. Es la realidad. Es la realidad. O sea, no hubo un gobierno municipal convocante, hubo una relación con la provincia donde hay responsabilidad compartida que fue muy mala y que creo que la ciudad la padeció.
Nosotros del gobierno nacional durante muchísimo tiempo intentamos colaborar con el gobierno de Trelew, independientemente de las cuestiones políticas. En lo personal, había destinado recursos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para hacer controles en la vía pública de drogas, con escáneres, con perros y demás, y un conflicto de interna del peronismo hizo que eso estallara por el aire. Se peleaban los funcionarios en el hall de la municipalidad. Sí. Digo, hubo un sistema, la violencia de golpe empezó a cobrar un protagonismo que no era así. A ver, esta provincia tuvo momentos radicales, tuvo momentos peronistas, la ciudad de Trelew tuvo momentos radicales, sí. momentos peronistas. Hablando de esos momentos. Pero este nivel de fragmentación, además no le podemos echar la culpa a la gente, digo, me parece que tiene muchísimas explicaciones. Saliéndonos de Trelew, del Valle, si querés, ya pensando de nuevo en el votante chubutense, en el que te tiene que definir quién llega al Congreso, históricamente esta provincia ha votado presidente, porque yo insisto que la boleta presidencial es clave acá, sí. Ha votado al espacio del peronismo o del kirchnerismo, siempre a Néstor, a Cristina, lo votó a Scioli, lo votó a Alberto, siempre ganaron muy cómodo acá en la provincia del Chubut, ¿no? Ahora, el mensaje de Juntos por el Cambio, por eso te quiero dar el pie para sí. dirigirte a la gente, es, bueno, pero si ya votaron en esta ciudad por un intendente de Juntos por el Cambio, de un gobernador de Juntos por el Cambio, la coherencia marca que te conviene tener un gobierno nacional que sea de tu color político porque para gobernar va a ser más fácil. Bueno, hay experiencias que dicen lo contrario, ¿no? Carlos Maestro fue un gobernador con muchísima autoridad, radical, que tenía excelentes relaciones y mucho mejor que otros peronistas con el gobierno de Carlos Menem. Digo, hay experiencias distintas. Me parece que, y además creo que hay dirigentes que cuando asumen responsabilidades adoptan el pragmatismo y me parece bien como metodología. Y ojalá... Está tirando elogio por elevación a Torres, digamos. O sea, está bien. O sea, dependerá de su habilidad política, es lo que decir. A ver, ganó una elección, hizo una carrera meteórica en términos electorales. No a todos. Esta es la primera vez que yo participo en una elección, por ejemplo. Sí. Soy funcionario hace más de 10 años, pasado por el sector privado, todo. No abandonaste el proyecto de la intendencia, siempre como me imagino. Siempre se me negó lo electoral. Hoy tengo esta oportunidad, la voy a aprovechar y ojalá sirva para iniciar un camino que reconstruya cierta parte del peronismo en la provincia del Chubut y que podamos defender los intereses de la provincia. Así como creo que hay que ayudarlo a Arcioni hasta el 10 de diciembre, porque es el gobernador de la provincia y merece todo nuestro apoyo, el de los peronistas, los no peronistas, de todos. Lo mismo tiene que pasar con el gobierno de Ignacio Torres. Ahora, yo no sé cómo es él gestionando. Y no lo digo ni mal ni bien, no lo sé. No es un hombre con experiencia. Es un hombre que ha sido muy capaz y muy hábil para generar una trayectoria electoral. Cuando fue delegado del PAMI, no pasó nada demasiado importante, más que su cercanía política con Das Neves. Un hombre que tenía mucha afinidad con Das Neves. Luego, cuando fue el responsable del Plan Patagonia, tampoco ocurrió mucho. Pero a partir de ahí pudo conducir incluso un espacio con radicales y demás, y eso es mérito de él. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? No sé, si él tiene una agenda de trabajo que va a requerir de los diputados y los senadores, las diputadas y las senadoras de otros espacios políticos, y podemos llegar a acuerdos para impulsar cosas que le vengan bien a la provincia, pero bien. Por supuesto. Estamos ya en el cierre, José. ¿Te preocupa la participación de la gente? La última fue de 69%. No fue mala la participación del 30%. Lo de las PASO siempre es una incertidumbre y esta cercanía, yo creo que hay temas más nacionales. Esto que te decía, a mí lo que me pasó es que le decía a la gente, ¿sabe que hay elecciones? Sí, ¿va a ir a votar? Por supuesto, son muchos más. Pero bueno, es una encuesta flojita de papeles porque es mi sensación. No, está bien, pero muchos candidatos venían acá y nos decían que la gente, por ejemplo, en la elección pasada, ni sabía que se votaba. O sea pero por eso, las elecciones provinciales fueron con cambio de reglas. Se cambiaron las reglas electorales y se adelantaron. Acá la gente ya se acostumbró cada 4 años que las PASO son... Sí, había PASO y me parece que las PASO sirven y tienen sus ventajas y sus desventajas como cualquier sistema electoral. Cuando uno toca el sistema electoral, en general lo hace pensando que va a disparar para algún lugar. Y como politólogo te digo, en más de una oportunidad vemos que las modificaciones del sistema electoral no siempre traen los resultados deseados. Ese fue un error de lectura de diciembre pasado, la legislatura... No lo sé, me parece que hay muchas cosas para analizar, e insisto, hicimos una muy buena elección. Yo creo que ya a esta altura hace falta un código electoral provincial, estamos todos de acuerdo en eso. Ojalá que los diputados y las diputadas de la provincia puedan ponerse de acuerdo, estaría bien. Sí te puedo decir que así lo que se pretendió, que era provincializar la elección, sucedió. De hecho,
la lista de Juntos por el Cambio, de golpe, hasta el día de la elección, hicieron desaparecer a todos los funcionarios nacionales que vinieron acá durante no sé cuántos años. Bueno, en tu lista entonces, ¿cuál es? ¿Va pegada a la de Massa, la de Grabois? Tiene a Pérez Catán también en Parlasur, ¿no? Sí. Como para resumir un Sí, poquito. y Rosario Nervi nos acompaña. Para nosotros es muy importante que podamos sostener las dos bancas que tenemos en el Congreso, Claro. porque hoy tenemos a Santiago Igón y a Estela Hernández, y no es en todo sentido, para la provincia del Chubut y para el peronismo de Chubut, pero también a nivel nacional. Viene una Cámara distinta. Estimamos que la ultraderecha, el liberalismo enloquecido de Milei y sus anclajes territoriales como Trefinger, que va saltando de candidatura en candidatura, seguramente va a tener una incidencia y va a generar una dinámica novedosa en la Cámara de Diputados, y para nosotros un diputado más, un diputado menos, una diputada más, una diputada menos, no es un tema menor. Tenemos que defender nuestro sistema de valores, nuestras ideas. Gracias, José Grigi. Muy No, amable por por haber favor, venido. gracias. Y seguramente habrá más chances. Cuando veamos este resultado de cara a octubre, otra nueva charla y ahí ver cómo quedó el mapa y seguir profundizando en los temas de campaña. A disposición para cuando gusten. Gracias por haber venido. No, por favor.